Luego que Estados Unidos declaró terrorista a Nicolás Maduro, el régimen venezolano no tardó en responder y negó la existencia del Cártel de los Soles. Desde Caracas, Marielín Bravo nos tiene los detalles. Saludos. Efectivamente, el gobierno venezolano calificó como una ridícula patraña que este lunes Estados Unidos haya designado al llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. El rechazo a esta declaración surgiría primero a través de un comunicado oficial donde autoridades venezolanas aseguran que esta supuesta organización criminal no existe y que todo esto se trata de una mentira con el fin de que Estados Unidos intervenga militarmente a Venezuela. Luego, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, llamaría ridículo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurando que esta narrativa o este cuento en contra del narcotráfico es una estrategia repetida y que llevará a Washington hacia el fracaso. Asimismo, Rodríguez aseguró que si Estados Unidos quisiera de verdad emprender una batalla en contra del narcotráfico, centraría su vista en Ecuador, donde desde a su juicio sale más del 70% de la cocaína que entra hacia territorio norteamericano. Recordemos que la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha ido en aumento luego de que el presidente Donald Trump se mantenga en aguas del Caribe con un operativo de seguridad militar que incluye buques de guerra, más de 15.000 soldados y donde hasta el momento se han destruido unas 22 lanchas y han muerto unas 83 personas quienes supuestamente traficaban drogas hacia los Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, reporta Marielín Bravo para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Marielín. Bueno, este es un tema sumamente delicado y claro, el régimen de Nicolás Maduro puede negar estas acusaciones. Delcy Rodríguez puede llamar a Marco Rubio que es un ridículo, puede decir que son tonterías, pero lo cierto es que ya hay una declaración formal del Departamento de Guerra en Estados Unidos al considerar al Cártel de los Soles una organización narcoterrorista transnacional, a Nicolás Maduro también como un terrorista cabeza de esta organización, y esto lógicamente abre ya un abanico de posibilidades del Departamento de Defensa o el Departamento de Estado en Estados Unidos, y también le otorga esas facultades a Donald Trump. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer Donald Trump? Evidentemente, ordenar una invasión a Venezuela no está dentro de sus facultades. Una operación militar sí está dentro de lo que él podría hacer, justamente para cortarle las vías, o cortarle las alas a esa organización terrorista como él la califica. Un paso que puede dar es el que ya estamos viendo, de atacar esas embarcaciones en el Mar Caribe, o sea, diciendo, bueno, estamos deteniendo a los narcoterroristas. Pero aquí podríamos especular un poco más. Lógicamente, ya se han congelado bienes de Nicolás Maduro, ya se han congelado bienes del chavismo en diferentes países, ya se ha articulado todo esto. ¿Puede atacar alguna posición en Venezuela? Es posible. Vamos a hablar más adelante de cómo esto ya empieza a formar como una especie de puntos alrededor de una estrategia que aparentemente podría desembocar en eso. No es la primera vez que Estados Unidos señala este tipo de vínculos. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con Irán hace unos meses, en junio, cuando dijeron, bueno, ellos tienen laboratorios, están haciendo armamento nuclear, estas instalaciones, y atacaron 3 instalaciones nucleares de Irán. Hubo más de 80 heridos, en un momento se habló de muertos, pero nadie dijo nada, o sea, no pasó nada. Atacaron un país totalmente independiente, un país con el que tienen discrepancias, y nadie levantó un dedo, o sea, nadie dijo absolutamente nada y todo quedó ahí. O sea, fue el ataque, Donald Trump dijo, bueno, hemos ejecutado este ataque con suma precisión, todo bien, y no pasó nada. O sea, no hubo ninguna sanción, no hubo ningún reclamo, no hubo nada. Yo no estoy diciendo que esto puede pasar con Venezuela, pero hemos visto que ya ha pasado con otro país y nadie dijo nada a nivel mundial. No, nadie dijo nada y no vamos a comparar el poderío bélico que tiene Irán finalmente para una respuesta que el poderío que tiene Venezuela, porque más allá de las fantasías de Nicolás Maduro, la realidad es que en los últimos años en Venezuela no se ha hecho ningún tipo de inversión. No se ha desarrollado inversión en Fuerzas Armadas, en hidroeléctricas, en yacimientos de combustible. Es un país al que se le va la luz un día sí y el otro también. Es un país donde más allá de sus milicianos, adultos mayores, las Fuerzas Armadas están sumamente mermadas. Más aún si tu potencial enemigo es
la principal potencia del mundo. ¿Qué podrías hacer frente a los Estados Unidos más que realmente decirle me rindo, ¿no? En una posición objetiva y coherente? El tema aquí es que Nicolás Maduro utiliza la misma estrategia que con el Tren de Aragua. No existe, es mentira, no es verdad, cuando están demostradas las rutas del narcotráfico, del cártel de los soles, y está demostrado además cómo ahora ha virado el discurso. Ya la droga no sale de Colombia, porque Petro es su amigo. Ahora la droga sale de Ecuador. Qué raro, justo donde está Noboa, que también no le cae. Así es, entonces ahí ya se empieza a mover esa brújula y lógicamente Nicolás Maduro trata de buscar alianzas. Claro, Gustavo Petro ha dicho, no, es que esto es una patraña, están inventando esto para atacar, para poderse apoderar. Nicolás Maduro lo ve y dice, bueno, ahora es mi amigo. ¿No? Recordemos que anteriormente entre Nicolás Maduro y Petro se acusaban de ser productores principales de narcotráfico, pero bueno, ahora son amigos. Pero fiel a su estilo, Nicolás Maduro apareció en un programa de televisión y aseguró que no importa lo que hagan, nadie ni nada podrá con ellos. Vamos a escuchar lo que dijo. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos, el sueño de Bolívar. Bueno, obviamente Nicolás Maduro tenía que decir eso, o sea, él tiene que mantenerse fiel a su discurso, no va a decir lo contrario, o sea, tiene que victimizarse y decir, bueno, acá nosotros estamos preparados. Ha hablado de su ejército en su momento, ha activado esta milicia bolivariana, ¿no? Que la mayoría son personas de la tercera edad. Tiene también una guardia de personas que eran las encargadas de reprimir estas protestas en Venezuela, que agarraban a palazos, a balazos, a perdigonazos a los estudiantes, a los jóvenes que salían a protestar, a muchas personas adultas que salían a protestar en contra del régimen. Tiene, digamos, una articulación que no puede ser tan fuerte, pero finalmente la tiene. Pero aquí viene nuevamente el tema. Nicolás Maduro queda a merced de la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y esta decisión de llamarlo terrorista, de estrechar aún más el cerco en contra de Maduro, no busca precisamente que Nicolás Maduro renuncie a su cargo. Sabemos que eso no va a pasar, pero acá hay un tema muy interesante. Lo que sí busca es generar una fractura dentro de la estructura del régimen de Nicolás Maduro. En su momento, recordarán, hace unos días circulaba esta versión de que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y también el presidente del Congreso, de la Asamblea Venezolana, que es su hermano, estaban buscando negociar con Estados Unidos. Entonces, corría este rumor, ellos dijeron que no, que esto es mentira, pero lo que buscan generar con esto, o sea, desde fuera, es que esta unidad se empieza a dividir. Empiezan a ver que esto se rompe y digan, bueno, ya vamos a enterrar a Nicolás Maduro y acá nos dejan operando. Y es algo que ya ha pasado en otros países y evidentemente podría pasar con Venezuela. O sea, generar esta división, esta ruptura y lógicamente lograr sacar a Maduro del poder. Que vaya a cambiar mucho la cosa en Venezuela, eso ya es muy distinto. Eso es otra cosa, pero claro, cuando él habla del sueño de Bolívar, una figura que además levantaba Hugo Chávez en su momento, el sueño de Bolívar, ¿qué tendrá que ver con el sueño de Bolívar los 6 o 7 millones de venezolanos en éxodo por el mundo que han tenido que abandonar su país por las condiciones precarias en las que viven? Un país donde el acceso a salud es una fantasía, donde la línea de pobreza es escandalosa, donde las personas no pueden vivir en libertad, donde decir lo que piensas te lleva a una cárcel tan cruel como el helicoide y donde no pasa absolutamente nada porque nadie responde. ¿Quién puede realmente creer que ese puede ser el sueño de uno de los libertadores del continente, francamente? Así es, lógicamente, el sueño de Bolívar, de que habla Maduro, de que habla Chávez, se refería a la creación de una unidad, una nación. La patria enorme, grande, ¿te acuerdas? La patria grande, la gran Colombia, o sea, hacer una unidad entre Venezuela, en ese momento no, Venezuela, Colombia, Ecuador, lo que hoy día son ya Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todos los países que se quieran integrar como una sola nación, algo así como la Unión Europea. Lógicamente ahora creo que muy pocos países van a querer tener una alianza de ese tipo con Venezuela, teniendo a Nicolás Maduro ahí en el gobierno. Pero por si fuera poco, el canciller de Israel en Paraguay acusó a Venezuela de ser el nexo de Hezbollah en nuestra región. Vamos a escuchar lo que dijo. En Sudamérica, los criminales han construido alianzas narcoterroristas con terroristas de Medio Oriente.
El nexo de esa red es Venezuela. Venezuela desestabiliza la región conduciendo a una crisis de refugiados y también es base para los operativos de terror de Hezbollah. Tienen una instalación de producción de armas iraní porque el presidente Nicolás Maduro dijo abiertamente que Venezuela es parte del eje de la resistencia. Ajá, un tema bastante serio. Y ahora, esto no es tampoco una casualidad. No. Hemos visto que Israel es un aliado muy fuerte de Estados Unidos en Medio Oriente y en su momento Israel, o mejor dicho, el gobierno de Israel, reveló que también grupos como Hezbollah, Hamas, que perpetró esos ataques terribles contra Israel, los mismos hutíes, los rebeldes hutíes que están en Yemen, en otro extremo del Medio Oriente, son financiados por Irán. Lo señalaron, dijeron ellos son los que se encargan de financiar a esas agrupaciones terroristas. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Irán? Yo lo hemos mencionado anteriormente. Ellos dijeron, ellos tienen armamento nuclear y tienen plantas para elaborar este armamento nuclear. En junio, Estados Unidos atacó estas posiciones. Fue una cadena de ataques contra estas posiciones. Nuevamente, como les cuento, nadie dijo nada. En la comunidad internacional nadie levantó un dedo y dijo, oye, yo no estoy de acuerdo. Nadie dijo absolutamente nada. Y ahora, el canciller de Israel en Paraguay dice, bueno, el nexo de Hezbollah en la región, en Sudamérica, es Venezuela. Y también Irán tiene plantas para fabricar armamento que están en Venezuela. Esto probablemente a algunas personas les suene familiar con esa versión de las armas de destrucción masiva que tenía en su momento Irak. ¿Recuerdan? O sea, hace unos años, a inicios del año 2000, cuando denunciaron a Estados Unidos, tenemos pruebas irrefutables de que hay armas de destrucción masiva. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ordenaron una incursión armada en contra de Irak y ya saben lo que pasó. O sea, nunca encontraron ni una sola arma de destrucción masiva. Por otro lado, me imagino que siempre se ha sabido que estos grupos terroristas buscan estados o personas que terminen financiando sus actividades, porque siempre tienen recursos ilimitados para seguir sembrando el terror. Y se ha hablado hace muchos años de que estas organizaciones ya no están solamente instaladas en Medio Oriente, en Europa, sino que han llegado hacia América, han empezado a instalarse en América. Y claro, la pregunta es, ¿quién en América Latina podría estarlos financiando? ¿Quién podría tener recursos para financiarlos? Y es ahí donde los ojos van sobre Venezuela, entendiendo los recursos producto del petróleo. Así es. Ahora, que ellos puedan poner una gran cantidad de dinero, o sea, el régimen de Nicolás Maduro, para financiar a Hezbollah, para financiar a Hamas, para financiar a los hutíes, es bastante difícil, o sea, es un poco improbable. Se ha visto que esta riqueza petrolera de Venezuela se negocia con India, se negocia con China a través de diferentes artilugios que tiene. Pero que Venezuela pueda financiar abiertamente a Hezbollah o Hamas es bastante difícil de creer. Lo que sí puede ocurrir es que miembros de Hezbollah, de Hamas y de los hutíes se escondan en Venezuela. Y se escondan en general en nuestra región. En algún momento han sido detenidos en territorio peruano, miembros de grupos extremistas de Medio Oriente, en Perú, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, donde lógicamente es mucho más difícil que sean detectados, porque todos estos personajes están muy bien identificados. A Estados Unidos no pueden entrar, es prácticamente imposible que puedan llegar por todas las restricciones que hay y que ya había en contra de ellos. En Europa también, porque lógicamente hay toda una articulación en contra de esas agrupaciones terroristas, que lamentablemente en nuestra región es un poco más flexible. Y aquí sí entran con otros nombres, entran desde otros países, o sea, no van a viajar directamente desde Irán, no van a viajar desde Yemen, viajan desde otras regiones y lógicamente se esconden aquí en el Perú. Eso puede ser factible, pero ya vemos que ese discurso puede articular este tipo de acciones. Pero tras la advertencia de seguridad de Estados Unidos, la aerolínea Air Europa decidió suspender sus vuelos hacia Venezuela. Con esta, ya son unas 8 aerolíneas que se suman a esta medida. Vamos a ver. Air Europa ha cancelado sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos haya emitido una alerta para extremar la precaución al sobrevolar este país en pleno despliegue militar estadounidense en el Caribe. Así, los vuelos se retomarán cuando se den las condiciones propias y seguras para ello. La aerolínea se suma así a otras 7 que han decidido suspender su operativa hacia Venezuela. Las últimas 2 han sido Stellar y Láser, 2 compañías aéreas de origen venezolano que han anunciado este lunes la suspensión de sus vuelos entre Caracas y
Madrid, y anteriormente Iberia, la portuguesa TAP, la brasileña GOL, la colombiana Bianca y la TAM Airlines. La Administración Federal de Aviación instó a las aerolíneas comerciales, privadas y de carga que cruzan esta zona a extremar la precaución como consecuencia del empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. El aviso tiene lugar en un contexto de tensión creciente entre Caracas y Washington a raíz de los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en la región del Caribe y del Pacífico, en la denominada por el presidente estadounidense Donald Trump Lanza del Sur, con la que la Casa Blanca ha intensificado su presencia militar en la zona, incluido el despliegue del mayor portaaviones de la Armada del país. Mira, aquí estamos viendo que hay un tema de seguridad y lógicamente de inseguridad. El territorio venezolano no ofrece garantías para que muchas de esas empresas puedan seguir realizando sus vuelos porque, claro, hay el temor de una incursión aérea, el temor de que pueda haber un ataque, etc. Lo cierto es que desde que ya hace unos años, diferentes líneas aéreas han dejado de operar en Venezuela porque principalmente no tienen garantías de poder trabajar. Tú bien mencionabas el factor de la electricidad. Claro. También otro problema que tienen es que tienen muchas dificultades para poder recuperar el dinero que invierten. Obviamente el régimen cierra puertas, no puedes sacar la plata que estás captando ahí. Y también hay toda una crisis de infraestructura. No tienen suficientes garantías, las pistas muchas veces son un desastre. Entonces hay muchos problemas que tienen las empresas aéreas y prefieren dejar de operar. Claro, ahora con este tema de la declaración de ser una organización, el Cártel de los Soles que opera en Venezuela, de ser una organización terrorista, de señalar a Nicolás Maduro como un terrorista también, ya se crean más suspicacias. Claro, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que da un plazo de 48 horas para que estas empresas vuelvan a activarse y vuelvan a operar hacia Venezuela, pero es bastante difícil que le vayan a hacer caso porque finalmente son empresas privadas, o sea que mucho no puede hacer. Sí, por supuesto, ¿no? Son lugares que las aerolíneas al final son un negocio, salvo que tengas una aerolínea de bandera financiada y sustentada por el Estado, que más allá de la rentabilidad lo que busca es conectar los cielos, conectar ciudades. La realidad es que si no hay la infraestructura y no hay las condiciones, las líneas aéreas van a decir, entonces no voy. Por otro lado, es el tema, como tú bien dices, de la recuperación de la inversión, porque el problema del dólar es recurrente. Todo allá tiene que ser pasado a los bolívares, a la moneda local, pero que luego te lo puedas llevar en ese cambio, en esa conversión, uno termina perdiendo mucho dinero. Y el aeropuerto prácticamente se cae a pedazos. Es un aeropuerto viejísimo, donde no se ha hecho ningún tipo de inversión, y eso también ahuyenta. Por otro lado, ¿cuántos realmente turistas hoy recibe Venezuela, ¿no? ¿Cuánta gente decide, a pesar de todas las maravillas que tiene Venezuela, las playas fantásticas, la zona de los Roques, en fin, cuánta gente realmente hoy dice, voy a ir a Venezuela, voy a hacer turismo por allá? Así es, el flujo es muy bajo y vamos a ver precisamente en imágenes cómo se está dando el tránsito aéreo en este momento a nivel mundial. Esta es una página que ve precisamente el tema de las líneas aéreas, cómo van circulando por el mundo. Se dan cuenta, por ese lado está Ecuador, Perú está más abajo, toda la actividad aérea que está en el lado de Colombia, cerca a Venezuela. Toda esta parte de acá es la parte de frontera de Colombia con Venezuela, pero ven, el espacio aéreo venezolano está prácticamente desierto. Hay muy pocos vuelos en algunas zonas, vemos ahí por ahí uno en Caracas, en otras regiones venezolanas, que son prácticamente nulos. Todo ese es el territorio venezolano y vemos la actividad aérea en este momento que prácticamente ha desaparecido. Hay mayor actividad tal vez en la Guyana, en Surinam, pero lo que llama la atención es la situación en Venezuela. Tal vez la parte más transitada se encuentra en esa región de acá, que es ya en la parte del Caribe, Centroamérica. El lado obviamente de Panamá, Costa Rica tiene mucho más flujo aéreo, pero siempre llama la atención, o sea, contrasten toda esa parte de acá, claro, del lado colombiano que está hacia el Pacífico, con el extremo de Venezuela que lo ven aquí. O sea, casi ya no ven ningún avión, o sea, por ahí son 3 o 4 que probablemente es un territorio inmenso. Líneas internas que están haciendo pequeños vuelos todavía, y esto nos muestra que todavía tienes una severa crisis económica, porque claro, hay muchas personas que aunque no lo crean, todavía realizan algunos viajes a Venezuela por algún tema de negocios, etcétera, personas que tienen que viajar para hacer trámites, documentos, pero esto ya casi no se realiza. Obviamente tienen miles de personas que se quedan con todos estos viajes. Lamentablemente, como hemos visto, parte de este éxodo venezolano no se ha dado muchas veces por avión. Son todas personas que han tenido que salir por tierra y muchas veces a pie.
Claro, cada vez son más países los que no tienen además acceso directo a volar. Así quisieran, no podrían hacerlo de manera directa. Recuerden cuando, por ejemplo, con el fútbol, porque en el fútbol siempre, a pesar de las crisis, ahí sí nunca pasa nada. Cuando nuestro país tenía que jugar con la selección venezolana en Venezuela, no podían aterrizar, tenían que tomar un avión que aterrizara en Colombia, cambiar de avión con placa colombiana, porque no podía tener placa peruana. Y luego con ese avión de placa colombiana recién podías aterrizar en Venezuela. Y la misma realidad de la ruptura de relaciones, de estas tensiones, se da con muchísimos países. Entonces, al final del día, no te sale negocio realmente volar ni con escala ni sin escala a Venezuela. Así es, esa es toda una larga cadena de problemas que tiene Venezuela. O sea, lógicamente, el sistema de transporte en Venezuela está en crisis ya desde hace un buen tiempo. Hay factores de infraestructura que son sumamente importantes. Tú has mencionado un factor que es el de la electricidad. Se ha denunciado muchas veces que hay problemas en las torres de control, que hay problemas en las pistas de aterrizaje, la misma infraestructura del aeropuerto, ¿no? Que por fuera, o sea, tú bien señalas, o sea, prácticamente se está cayendo a pedazos. Es muy viejo, no se ha modernizado y claro, como empresas privadas, las mismas aerolíneas tienen problemas también, solamente para abastecer combustible, sino también para reposar combustible, sino también el tema de piezas, si es que necesitas hacer una reparación de emergencia en Venezuela, o sea, es casi imposible que lo puedas hacer. Y por otro lado, yo creo el factor más importante es que la plata que inviertes o la plata que tienes ahí no la puedes sacar, porque finalmente si el régimen venezolano te permite sacarla, te la entrega en su moneda, que lamentablemente no la puedes cambiar en ningún lugar porque ningún país se la quiere recibir. Claro, termina valiendo nada toda esa inversión y volvemos a pensar cuánto flujo turístico tiene Venezuela hoy. Tráfico que quizás... Ahí lo están viendo, o sea, vean cómo se mueven todos los aviones alrededor de Venezuela y en Venezuela ningún avión. Y Venezuela es inmenso, ¿eh? Es un país bastante grande que tiene ciudades que conectarlas por tierra demora muchísimas horas. Ir de un extremo al otro de Venezuela, o sea, requiere idealmente tener un flujo aéreo mucho más frecuente, pero lamentablemente eso es parte, por ejemplo, del éxito de la gestión del chavismo, de Nicolás Maduro en el poder. Hacer que ni siquiera los aviones quieran pasar por territorio venezolano. Eso es algo que él se puede colgar la medalla y decir, yo lo logré, gracias a todo el mundo. Es lamentable porque es un país tan grande, con tantos recursos, con paisajes y tan que tiene bonitos, lugares hermosísimos, playas de verdad. Preciosas, pero han visto en esa imagen cómo ya no hay ningún avión sobrevolando su territorio. Y tienes, lógicamente, un país prácticamente aislado, con gente que dentro del mismo país, o sea, ya no estamos hablando de gente que vaya de otros lados a Venezuela. En esa imagen puede darse cuenta que los mismos venezolanos ya casi no vuelan. O sea, no hay vuelos domésticos. De un lado a otro, no hay conexiones. ¿Por qué? Porque las mismas líneas aéreas se han ido. No les es rentable, no es negocio, tienen muchos problemas para realizarlo y lógicamente es una cara más de la extensa y pesada crisis que tiene Venezuela. Claro, ahora tienen muchos más problemas con todas estas sanciones de Estados Unidos, esta declaratoria de llamar o ese anuncio de llamar a Nicolás Maduro terrorista, cabeza del cártel de los soles, esas operaciones que se empiezan a realizar en el Caribe que lógicamente empiezan ya a generar muchas suspicacias. Hemos hablado anteriormente, ¿qué aliados puede tener Venezuela para tratar de revertir esta situación? Por un lado está Vladimir Putin, que en todo momento él hablaba acerca de esta situación, pero hemos visto que el señor Putin no se caracteriza precisamente por tener amigos fraternos, ¿no? O sea, no es un personaje que se caracterice por eso. China puede ser un aliado, pero China atiende, lógicamente, sus propios intereses. Hace negocios con Venezuela, pero a la hora de una situación como esta les puede decir, bueno, resuelve tú tu problema y luego vamos viendo cómo va la amistad, ¿no? O sea, las cosas lamentablemente funcionan de esa manera. Para ellos los negocios son primero. No, y además Air Europa, al ser una aerolínea, como su nombre lo dice, de Europa, entendiendo que una de las migraciones más grandes que se ha dado de venezolanos ha sido a España, por ejemplo. Así es. ¿Cómo quedan todas estas familias ya separadas por un océano frente a la imposibilidad de poder comprar un boleto de avión para eventualmente reunirse? Así es, y que en esas fechas probablemente algunos sueñen con poderse reunir, ya es un tema sumamente complicado. Pero vamos a cambiar de tema.